¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo webinar aquí de Rankia. Soy Laura Guzmán, periodista especializada en economía y finanzas y colaboradora de Rankia. Y vamos a hablar de la actualidad del mercado y cómo se ha adoptado también y qué cambios han realizado en cartera el fondo Attitude Small Caps. Tenemos aquí a su gestor. Es verdad que este 2024 está demostrando ser un año, yo creo, de cambios importantes en los mercados financieros y las small caps pues no están exentas precisamente de ello, ¿no? Es una época dominada por esos 7 magníficos, que cada vez en vez de 7, cada vez se habla más de 6 magníficos, incluso ya de 5, y dominado sobre todo por la tecnología, pero siempre hay grandes oportunidades en pequeñas compañías. Lo importante es saber buscarlas y saber cómo buscarlas. Así que hoy queremos dar más pistas, conociendo los cambios que ha hecho el gestor que tenemos con nosotros en cartera dentro de este fondo. Vamos a conocerlo también el fondo en sí y saber cómo ha ido también este primer trimestre del año y lo que espera de cara a los siguientes trimestres para que nos dé muchas pistas. Rodrigo Villanueva es gestor del fondo Attitude Small Caps. ¿Qué tal, Rodrigo? Encantado de saludarte aquí en Rankia. ¿Qué tal, Laura? Oye, encantado de estar aquí con vosotros otro trimestre más y nada, es la primera vez que me toca contigo y nada, con mucha ganas, la verdad. Un placer conocerte, un placer conocer más a fondo tu fondo, nunca mejor dicho. Y como siempre, a todos los que estáis al otro lado, hoy os animamos a que nos sigáis, a que estéis atentos a todo lo que nos va a contar Rodrigo y sobre todo que nos vayáis dejando ya algunas dudas. Hay gente que ya se ha animado y ya tenemos ahí algunas dudas, así que eso está fenomenal. Animaros todo lo que os surja. Bueno, pues tenéis aquí a Rodrigo, un gran gestor, que al final también nos va a ayudar a la hora de tener esas dudas directamente que tengáis sobre el fondo, esos cambios de cartera que también nos va a contar en esta hora. Dejaremos esos últimos 10 minutos para esas preguntas y lo que vamos a hacer ya, si te parece, Rodrigo, es vamos a ver la presentación que nos vas a contar en esta hora aquí en este webinar de Rankia. Así que nada, todo tuyo. Vale, perfecto, Laura. Pues muchas gracias por la introducción. Lo primero de todo, ¿no? Lo que comentabas, ¿no? Sí que yo creo que 2024 ha sido un año en el que está empezando otra vez, ¿no? Las 7 magníficas y, como dices tú, cada vez más 5 a seguir dando buenos retornos y justo por esa razón, ¿no? De, de mercado en el cual pues lo que está de moda es que es lo que sigue subiendo y lo que pues se queda un poco rezagado o es más difícil de mirar pues no tiene una rentabilidad tan buena, al menos en el corto plazo, pues a consecuencia de ello creamos el fondo Actitud Small Caps, ¿no? Que no solo invertimos en pequeñas compañías, sino que invertimos en todas las geografías. Eso hace pues que podamos llegar a regiones que igual pues están menos de moda, como actualmente tenemos casi un 57% creo en Europa y un 30% en Asia, ¿no? Que es un poco ir a contracorriente de lo que el mercado ahora mismo está asignando mayor rentabilidad. Voy a hacer un repaso. Al final siempre me gusta empezar un poco la introducción con nuestra filosofía, que son 3 patas, el value investing. Al final lo que nosotros buscamos siempre es comprar compañías a unos múltiplos razonables, ¿no? Y tener esa simetría positiva, ¿no? En la inversión, en el cual pues puedes perder muy poco debido a lo barato que estás comprando, por así decirlo, y tener una rentabilidad pues bastante buena. Luego, aparte, nos centramos un poco más en negocios que sean de calidad, que puedan ser más o menos predecibles, fáciles de entender, sin una deuda significativa y, bueno, pues con un retorno sobre el capital invertido bastante alto. Y luego, para hacer efectivo ese retorno sobre el capital invertido, nos suelen gustar pues compañías con un crecimiento orgánico que ejecuten ese retorno sobre el capital invertido. Y yo creo que es la empresa perfecta, pues es aquella en la que cumple estos tres pilares, ¿no? Y ahí es donde nos intentamos situar nosotros con una cartera que una las 3 patas. Si nos vamos un poco a hacer un breve resumen del mercado actual, pues bueno, yo creo que el S&P pues vuelve a estar otra vez en los múltiplos que vimos en 2020 y 2022, que fueron previos a una caída importante en el mercado, sobre todo en 2022. Si vemos un poco lo que es el re-rating, ¿no? De los múltiplos actuales contra los pre-COVID, pues estamos hablando de que
puede haber una subida del 24% debido a un re-rating más que a un crecimiento de estas empresas. Por ponerlo un poco en contexto, podríamos decir, ¿no?, que está el mercado un 24% más arriba de lo que estaría previamente al COVID, ¿no? Y eso que los tipos de interés han subido. Bueno, ha cambiado bastante el mercado en los últimos 5 años en términos macro y, sin embargo, pues se asigna un mayor múltiplo al SP, ¿no? Pero la verdad es que, como en casi todos los webinars que comento, la foto estaba un poco distorsionada, ¿no? Sí que hay un efecto de re-rating debido a las 7 magníficas y luego el resto del SP500 también podemos decir que está un pelín por encima del histórico de los últimos 10 años, pero no es algo tan significativo como en los top 10 o en las 7 magníficas. En el gráfico de la derecha también podemos ver que al final el performance no solo viene por un cambio de múltiplo, sino también por un crecimiento de ese EPS, ¿vale? Entonces hay que entender que también los retornos no han sido por un cambio de múltiplo, sino por también lo bien que han ido estas compañías. No tenemos que olvidar que al final el SP500 de 2024 no tiene nada que ver al SP500 de hace 30 o 40 años. Hay cada vez más empresas tecnológicas y también más empresas growth, ¿no? Entonces, sí que creo que al final tienes que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Y es importante ver que también, pues, parte de ese retorno que ha tenido tanto las 7 magníficas como el SP, pues ha sido en parte a un crecimiento en el EPS. Y bueno, lo que vemos en la historia al final es que es un tema de ciclos, ¿no? A veces el SP equal weight es el que hace outperform al SP500 con market cap weight y bueno, va dependiendo, ¿no?, del periodo en el que estemos. Lo que es siempre interesante es ver que después de una crisis como por ejemplo o una euforia como por ejemplo en la burbuja.com, el periodo siguiente al market cap index outperforming, ¿no?, que al final el market cap index SP500 lo hace mejor que el equal weight, pues de repente cambia, ¿no? Cambia la tendencia y resulta que el equal weight pues lo hace mejor. Y eso también pasó en la crisis de 2008. En resumen, pues se puede decir que las que están de moda y las que van subiendo van mejorando, tienen un buen retorno en periodos donde no hay crisis y de repente después de que hay una crisis, las empresas que lo hacen mejor pues son aquellas que quedan un poco más olvidadas dentro del SP500. En el tema del ahorro, que ya sabéis que soy muy pesado con este tema y es una de las preocupaciones que tengo actualmente en temas macro, pues bueno, estamos viendo que el ahorro continúa sufriendo, ¿no? El personal saving rate pues está prácticamente en niveles de entre 2005 y 2008. Y bueno, también hay que entender que todo ese exceso de ahorro que se dio durante el COVID, gracias pues a toda la regulación que había y no podía salir a la calle y que la gente se quería quedar en casa y no podía consumir, pues bueno, todo ese exceso de ahorro poco a poco se va reduciendo, ¿no? Y lo vemos en la gráfica de la derecha. Y eso significa que, bueno, pues cuando quede ese exceso de ahorro por COVID en las casas, pues bueno, veamos un shock en el consumo bastante importante. ¿Podemos decir que hemos llegado al punto más bajo de consumo? Pues sinceramente no lo sé, los números no lo avalan. Podríamos tener una pérdida en el consumo mayor, una bajada en el consumo mayor, pero bueno, simplemente desde el fondo nosotros estamos bastante conservadores y sabiendo que la parte macro del consumo y del ahorro pues es preocupante, ¿no?
Sí que es cierto, ¿no? que se espera una bajada de tipos no solo durante los próximos años, pero específicamente ya durante 2024. Creemos que eso sí que puede ayudar al consumo, ¿no? A mejorar un poco y a drenar todo ese coste que tienen las familias. Se esperan una bajada de 0,8% para 2024 de los tipos actuales y 1,5% de bajada hasta 2025, ¿no? Esto, pues bueno, puede ayudar a muchas familias que tengan, por ejemplo, la hipoteca tipo variable, también ayuda a las empresas a financiarse, etcétera, y va a suponer un, un buen, un efecto positivo, ¿no? Tanto en la economía como en la economía global como en la economía familiar. Lo que sí que me parece interesante, que el mercado está descontando, es que en el largo plazo se espera que los tipos sean al 2,6%, ¿no? Y si nos vamos atrás, vemos que es un escenario que no hemos visto en los últimos 17 años, quitando esta última subida dramática por la inflación, ¿no? Entonces, lo que parece seguro es que nos vamos a enfrentar a, a un nuevo escenario que no hemos visto en las últimas 2 décadas, ¿no? Y que puede tener, pues eso, un efecto importante tanto en el consumo y como en muchas industrias, ¿no? Por geografías, la verdad que vemos poca novedad. Sí que me ha parecido interesante que los analistas son muy prudentes con las estimaciones en casi todas las regiones, como podemos ver en el círculo. Sin embargo, en la región donde sí que son más positivos es exactamente en la de Estados Unidos, ¿no? Y eso luego lo podemos ver también en las divergencias que hay en valoración. Tenemos a Estados Unidos a una valoración mucho más alta que el histórico, y a muchas, ya al resto de regiones, especialmente China, pues bastante infravaloradas comparado con el histórico. Sí que ha habido cierto re-rating, el año pasado subió bastante Europa y ha mejorado sus perspectivas desde un 12,6%, perdón, desde 12,6 PER a 14,7 y se sitúa más o menos en el histórico. Sí que ha habido ahí una corrección importante. Y bueno, a mí me gustaría haceros una pregunta, ¿no? Yo me la hago a menudo, que es, ¿debería Estados Unidos cotizar a premium sobre el resto de regiones? Pues seguramente, ¿no? Al final es una economía que me parece que está mejor saneada, más saneada que Europa, pero ¿a qué precio, no? Yo creo que el precio a pagar siempre es importante. Hay cosas que me gustan de Estados Unidos, pues por ejemplo que es un país angloparlante en el cual me parece que por un tema de población e inmigración tienen un moat tremendo frente a otros países a la hora de captar inmigración no solo no cualificada, sino también cualificada. La estructura de la población en Estados Unidos no es nada preocupante, cosa que sí que es en Europa y en China, por ejemplo. También tenemos a los líderes tecnológicos, la mayoría son americanos, ¿no? Y luego, pues podemos ver también qué pasó en el caso Japón, ¿no? Que muchas veces puede cotizar algo por encima de su histórico y, bueno, pues bajar repentinamente, ¿no? Por esa euforia. Si nos vamos otra vez al gráfico, vemos que Japón llegó a estar muy por encima en múltiplos que Estados Unidos está ahora mismo, ¿no? Hasta los años 90 Japón fue una región donde fue muy bien invertir, ¿no? Se tuvieron unos retornos muy altos. Ahora, por ejemplo, el claro ejemplo de cambio de sentimiento, pues es China. China ha estado en unas valoraciones también incluso más altas y más exigentes que Estados Unidos. Sin embargo, ahora pues hemos pasado al polo opuesto, ¿no? Siendo la región a menores múltiplos. En el caso de Europa, pues creemos que está en un punto medio. Sí que yo creo que está en un rango acorde al histórico y lo que he comentado antes, ¿no? 2023 fue un buen año para la región que al final pues supuso unos buenos rendimientos para la mayoría de inversiones en Europa. Y vemos aquí el ejemplo de Japón, ¿no? En el Nikkei, más de 24 años de larga espera para batir máximos, ¿no? Que de hecho este año
lo ha conseguido en los últimos meses. Y esto nos puede pasar en cualquier región. Y como veis, ¿no? Previo a los años 90, el Nikkei fue una de las mejores inversiones en el mundo. Y sin embargo, pues bueno, al final todo tiene su ciclo, igual que lo hemos visto en el SP 500, tanto en el Equal Weight como en el Market Cap, y puede pasar pues lo mismo con las regiones, ¿no? Hay que ser muy prudente siempre a la hora de pagar múltiplos y de ver las tendencias, ¿no? Y subirte un poco a la ola de rentabilidades, cosa que en el fondo pues no hacemos. ¿Nosotros en qué nos centramos? Pues bueno, en small caps olvidadas. Nosotros nos gusta hacer el trabajo de campo, nos gusta analizar empresas de cero que nadie mira. Lo bueno que tenemos es que gestionamos ahora mismo prácticamente 4,5 millones y nos permite ir a empresas mucho más pequeñas que cualquier fondo. Como he comentado antes, podemos centrarnos tanto en growth como en value. Intentamos buscar empresas con un crecimiento relevante a unos precios razonables y luego encima pues nos centramos en geografías castigadas. Por eso estamos mayormente centrados en Europa y en Asia. De hecho, en Norteamérica no tenemos ninguna empresa que opere solamente en Norteamérica. Si hay alguna norteamericana es porque cotice allí más que por su negocio. Y bueno, vamos un poco a los resultados. En el cierre del trimestre hemos tenido alrededor de un 2% de rentabilidad. En total, desde que el fondo fue creado el 23 de febrero, tenemos una rentabilidad del 8%. Hemos estado prácticamente todos los meses por encima del MSCI World Small Caps y bueno, pues en el último mes de marzo el MSCI lo ha hecho algo mejor que nosotros. De hecho, esta tendencia ahora en los últimos 10 días se ha revertido. La verdad que hay bastante volatilidad tanto en el fondo como el índice, ¿no? Y bueno, el tema es que al final nosotros nos comparamos con el MSCI World Small Caps, que tiene un 60% en Estados Unidos, mientras que nosotros pues tenemos igual otras regiones que no están dentro del índice, como pueden ser Polonia, que tenemos un 18% y justamente en el último mes pues ha ido un poco peor, que nos ha lastrado un 2-3% de rentabilidad, y luego pues en Asia tenemos otro 30% que también nos ha penalizado. Entonces, bueno, creo que primero, en el corto plazo, creo que es difícil sacar conclusiones. Nosotros hacemos creemos que el análisis para poder ver si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal es mínimo 3-5 años y bueno, simplemente comento un poco lo que está pasando en los últimos trimestres, pero a nosotros no es algo que nos preocupe ni nos parece que podamos sacar ninguna conclusión, al menos en el corto plazo. La cartera actual, voy a comentar un poco cómo estamos. Estamos al 98% invertidos. El 58% de la cartera está en Europa, algo más del 30% en Asia, en Norteamérica un 7,7%, pero prácticamente es Canadá. Si mal no recuerdo, tiene que ser Night Therapeutics, Crestita. Luego también tenemos alguna empresa que cotiza en Estados Unidos, que es AirCap, pero vamos, que AirCap tiene su negocio en todo el mundo. Y luego, por último, un 3,9% en Oceanía, en el cual pues la única empresa que tenemos se llama Das Group, en la cual hemos aumentado posición ante las últimas caídas. Y lo que he comentado antes, ¿no? Gracias a solo gestionar 4,5 millones, nos permite llegar a empresas que no solo son small caps, pero también son microcaps y nanocaps. En este caso tenemos un 5% en nanocaps, un 25% en microcaps, un 57% en small caps, algo menos del 10% en midcaps y luego un poco más por encima creo que es que aquí hay una rata, pero es como un 3-4% en big caps. Tenemos una parte que es una estrategia de opciones en la cual pues a marzo de 2024 nos han expirado dos opciones que teníamos. Una era una venta de puts a 52 en Nagarro que no ha entrado y luego una venta de calls a 84 en Nagarro
que tampoco ha entrado, ¿no? Y bueno, pues estas dos primas nos las llevamos para el fondo y seguimos operando, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Pues hemos abierto otra vez dos short puts a junio de 2024. Estamos interesados en comprar Nagarro a un precio de 70, ahora mismo están 74, 75. Nos han pagado 3,70 por ello. Y esto supone pues una rentabilidad del 5,3% a 5 meses y hemos tenido una protección de caída porque la vendimos cuando estaba a 80 y algo, una protección de caída entre el 15 y el 20%, ¿no? Ahora igual es un poco menor, pero bueno, nos sigue pareciendo muy interesante y si nos dan las acciones a 70, pues nos las quedamos sin problema, más que felices. Y también hemos abierto una short put en JD con un strike en 20 y nos han dado pues 1,01 dólares de prima, ¿no? De hecho, esta prima creo que está ahora ya en 0,20. Está ya repagada al 80% gracias a que JD pues ha subido mucho en los últimos meses, ¿no? Cayó bastante durante enero. Nosotros, por así decir, pusimos el cazo, pusimos la venta de puts, que nos las queríamos quedar a 20, nos parece muy interesante y bueno, pues nos daba una rentabilidad del 5,1% a 5 meses que nos parece más que interesante. Y bueno, ha habido un par de entradas y salidas en el fondo. Esto es muy interesante, ¿no? Porque a finalizar el año dije que no habíamos hecho ninguna venta de ninguna empresa que habíamos empezado a invertir y sin embargo, pues en este primer trimestre hemos tenido un poco más de cambios, ¿no? Actualmente siempre nos situamos alrededor de las 30 empresas, tenemos actualmente 30 empresas. Ha salido Itelink, que es una empresa de consultoría francesa de informática. Ha salido también Carca, que es una empresa farmacéutica eslovena de genéricos. Y también ha salido tristemente, o bueno, no tristemente, pero siempre da pena, ¿no? Vender, pero Vistras ha sido una de nuestras mayores posiciones, la mayor posición en una parte importante de 2023 y la hemos tenido que vender definitivamente porque, bueno, se ha marcado desde que compramos, que creo que fue a 22, 23, 24, pues se ha ido a más de 70 y pico. Nosotros hemos ido vendiendo por el camino. Ya sabéis que lo tenéis en alguno de los webinars, cómo operamos. A medida que va subiendo el precio y va bajando el potencial retorno, pues nosotros vamos reduciendo. Y ha sido todo un éxito, Vistra. De hecho, yo creo que ha sido la empresa que más rentabilidad nos ha dado en el fondo en 2023 y seguramente en 2024. Y bueno, pues tristemente la tenemos que decir adiós, ¿no? Nosotros somos muy pesados con la metodología que seguimos y bueno, es nuestra manera de operar. Y bueno, todo ese dinero pues se ha ido a otras tres empresas, ¿no? La primera de ellas, Veralia, es una empresa embotelladora, bueno, produce botellas de vidrio, en Europa es el líder y bueno, es una empresa francesa que lo está haciendo muy bien, líder de mercado y creemos que es un negocio buenísimo con un crecimiento muy bueno y a unos precios muy buenos, ¿no? Las tres patas que he comentado, value investing, calidad y crecimiento orgánico, pues Veralia tiene las tres. Luego hemos hecho una inversión en Origin Enterprises, que es una empresa irlandesa, en la cual básicamente lo que hacen es distribuye fertilizantes y da servicios de agricultura a los agricultores, mayormente en el Reino Unido y en Irlanda, pero también tiene en otros lados, ¿no? Como puede ser Brasil, también tiene en Polonia, etcétera. Y la verdad que nos parece que está a unos múltiplos muy interesantes. La había analizado, de hecho, en noviembre, si mal no recuerdo. Y bueno, que veía que por potencial no podía entrar del todo, me tenía alguna duda sobre el negocio, he quedado un par de veces con el management para pulir algunas dudas. Y bueno, sacó resultados, unos resultados que me parecieron muy buenos, con unas buenas perspectivas, de hecho iban a subir el outlook y tal, y la empresa cayó más de un 20%, ¿no? Entonces dije, oye, aquí hay que aprovechar y bueno, gracias a ese trabajo que hacemos en empresas
que tenemos en la watchlist, que ya tenemos el trabajo hecho y que simplemente estamos esperando el momento adecuado para que entren en cartera, pues bueno, Origin es un ejemplo claro de ese trabajo que hacemos en la sombra. Otra empresa que nos ha parecido muy interesante ha sido Georgia Capital, que es un private equity nacional en Georgia. Yo al principio era no estaba bastante positivo con invertir en países emergentes y sobre todo en Georgia, pero bueno, poco a poco he ido sabiendo más sobre el país, sobre la zona, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, que están, bueno, en el caso de Georgia está tocando con Rusia. Y bueno, finalmente, después de un análisis exhaustivo, no solo de la empresa que ellos hacen private equity, ellos compran pequeños negocios no cotizados en Georgia y luego se lo venden a multinacionales, como puede ser FCC en España, en la cual, pues, por ejemplo, toda la parte de tratamiento de aguas, Georgia lo desarrolló y se lo vendió a FCC haciendo más de, no sé si fue un por 5 o por 6 veces la inversión, ¿no? Entonces, son muy buenos, tienen un buen performance, buena rentabilidad y actualmente pues está cotizando a más de un 50% de descuento sobre el valor que yo creo que tienen los activos, ¿no? Aparte están recomprando acciones, van a recomprar más acciones en el próximo año porque no tienen ningún commitment de capital y bueno, yo creo que es una empresa interesante para tenerla en cartera y de fondo de armario. Y lo he comentado, ¿no? No nos casamos con ninguna acción, somos fieles a los modelos y a las valoraciones hechas. A medida que el potencial baja, pues nosotros vamos reduciendo, ¿no? Y como bien dice el entrenador del Getafe, pues esto es inversión, papá. Aquí al final nosotros estamos a hacer rentabilidad y no nos enamoramos de ninguna empresa ni intentamos hacer trampas al solitario. Nosotros tenemos los números hechos y bueno, es en lo que nos basamos, ¿no? Si hay mejores alternativas, pues nosotros rotamos, ¿no? Este trimestre ha sido un claro ejemplo. No me seguís desde hace tiempo, sabéis que no muevo prácticamente la cartera, pero bueno, yo creo que había oportunidades de inversión este trimestre que no había que dejar pasar y por eso han entrado las que han entrado y han salido las que han salido, ¿no? Tres contra tres. Y esto puede seguir ocurriendo. Nosotros al final tenemos una amplia lista de acciones en seguimiento que te podría decir más de 10, 12 que están prácticamente para entrar en el fondo, pero que bueno, tiene que ser una oportunidad muy clara para que nosotros rotemos y tengamos que cambiar nuestra opinión, ¿no? de una empresa a otra. Y el ejemplo que he comentado, ¿no? El de Origin Enterprises, que la analizamos en noviembre de 2023 y bueno, pues se compra a final de enero, ¿no? Cuando sacó resultados. Y aquí tenéis las salidas del fondo, no han sido salidas especialmente por un fallo de análisis o porque no hayan ido bien, han ido las tres bastante bien. Carca teníamos una posición pequeña, la consideraba un poco más tier 3 de inversión, tier 1 pues todas aquellas que están por encima del 5%, tier 2 pues entre el 5% y el 3% y luego por debajo del 3 pues bueno, un tier 2, ¿no? Y esta, pues bueno, hicimos una pequeña posición del 2%, ha ido bastante bien, nos ha dado buen dividendo, buen retorno y bueno, pues hemos vendido y buscamos mejores alternativas. En el caso de Vistra, pues ha sido lo que he comentado, la principal posición del fondo junto con Toya en 2023 y ha pasado pues de 22, 23 a no sé si actualmente está en 74, mira, ahí pone 73,76. Nosotros hemos vendido bastante antes y bueno, pues bueno, significa que el análisis estaba bien hecho. Nosotros ahora mismo creemos que está en precio. Otra cosa interesante, a la hora de vender, nosotros no vendemos cuando esté en precio, sino porque haya una mejor alternativa. Es decir, por ejemplo, en Carca yo creo que hay potencial suficiente para tenerla en cualquier cartera. El problema es que, bueno, pues preferimos otras empresas como Veralia, Origin o Georgia. Básicamente por eso. Y Telink lo mismo, es una empresa que estaba ahí en el tier 3, teníamos un 2% en el fondo, ha ido bastante bien. Hemos visto que el sector IT, pues el de informática, ha sufrido, pues mientras que Telink ha tenido un performance bastante decente. Creo que compramos a 24 y vendimos a 31, 32. Entonces, bueno,
nos parece que ha tenido un buen performance y luego puedes rotar a otras cosas que igual han sufrido más o tienen más potencial, ¿no? Seguimos pensando que está barata, tiene una caja neta importante, están haciendo bien las cosas, pero bueno, está dentro de un sector que ha sufrido bastante y bueno, pues nos parece más interesante igual tener una posición en Nagarro, por ejemplo, que en Itelink actualmente. La composición de la cartera queda así. Tenemos 3 posiciones por encima del 5%, son las típicas de siempre. Agisen, empresa de restaurantes en Asia. Toya, empresa polaca de herramientas. Delco, distribuidor de supermercados en Polonia también. Creo que son nuestras 3 máximas convicciones. Hemos aumentado posición en S&U, están teniendo unos problemas regulatorios importantes, pero que solo afectan al corto plazo, o esa es nuestra opinión. De hecho, hoy he tenido una reunión con el management porque sacaron resultados ayer y está a prácticamente, no sé si está a 8 veces beneficios en un año en el cual les está afectando mucho un tema de regulación que yo pienso que no les va a afectar en el largo plazo. Es decir, bueno, está muy barata, ha caído y nosotros aumentamos. Creemos que el potencial ha aumentado, el margen de seguridad ha aumentado y bueno, pues ha pasado de un 4% a prácticamente un 5% de exposición. Catalán Occidente, que ha ido bastante bien y no hemos ni aumentado ni disminuido, ¿no? Taijin es otra empresa de restaurantes en Asia, pero más específicamente en Hong Kong, y aumentamos durante el año 2023 y la verdad que estamos muy contentos con la acción. Nos va a dar un dividendo interesante, Agisen también nos va a dar un dividendo interesante y bueno, yo creo que simplemente es esperar a que se normalice un poco la situación en China y nosotros pues estamos tranquilos, ¿no? Y pacientes con estas posiciones. Dask, que pasa a ser top 8, sí que he comentado, ¿no?, que estamos preocupados por el consumo. Yo creo que Dask sería la empresa que más se vería afectada por el consumo, pero creo que el mercado ya está descontando todo lo malo que pueda pasar en la macro, ¿no? Estamos hablando de una empresa que ha llegado a cotizar de market cap 45 millones, en los cuales pues tiene 31 millones en caja y un negocio que es muy difícil perder dinero gracias a los buenos márgenes que tiene. Eso no quita pues que al final sea el sector retail y que, bueno, pues es un sector que no es tan bueno y es más cíclico que otro tipo de empresas que tenemos en cartera. Pero bueno, nos parece interesante tener un 4% en Dask y así lo hemos hecho, ¿no? Aparte, pues está en una región donde la inversión es muy, muy rentable y tiene muy buenas perspectivas macro, como puede ser Australia. Indelby, Origin al final hemos hecho un 3,5% de posición. Veralia, perdonadme, que ha sido una de las entradas este año. Hemos entrado bastante fuerte, nos gusta mucho el sector. Ya no conocíamos el sector del vidrio, pero sí que conocemos, pues, por ejemplo, toda la parte industrial que puede ser muy parecida en Grupé Guillín, solo que en vez de vidrio, pues es plástico, ¿no? Origin también tenemos una posición relevante del 3,5% y bueno, hemos reducido un poco en Grupé Guillín, que ha estado en el top 5 durante bastantes meses, pero bueno, hemos reducido un poco porque creemos que el potencial pues ya no es tanto después del buen performance que han tenido. AirCap también hemos tenido que reducir un poco después del buen performance y bueno, por último podemos hablar un poco de Georgia Capital, donde la tenemos al 2,7%, nos parece muy buena empresa de fondo de armario y poquito más. Vamos a hablar un pelín más, ¿no?, de las nuevas posiciones, si queréis, que sé que os gusta. Al final, bueno, vamos a hablar de Veralia. Tenemos un 4 y pico por ciento en la cartera. Es el líder de producción de botellas de vidrio en Europa. Ha estado en un proceso de reestructuración. De hecho, bueno, la compró Apollo, le hizo mejorar muchísimo los márgenes de márgenes prácticamente nulos a ser un líder europeo, superando a Vidrala. Y lo podemos ver, ¿no?, en la gráfica de la derecha. Durante 2016 apenas hacían dinero
y poco a poco ese margen ha ido saliendo, ¿no? a la luz. Creemos que todavía tiene algo de potencial normalizado en el tema de márgenes, creo que pueden reducir costes todavía más. Sí que es cierto que el año pasado fue un buen año debido a toda la caída del precio de la energía que les benefició, pero bueno, este año seguramente se normalizará un poco y bueno, creemos que es una empresa que está muy interesante y que está liderada por unos directivos muy buenos. Luego, otro tema que me gusta mucho es que me he dado cuenta de que los analistas de sell side o la mayoría de analistas no saben entender o no saben valorar las empresas industriales cuando hay inflación, ¿vale? Si tú ves Veralia, crees que dices, joder, qué crecimiento ha tenido, pero en verdad lo que tú tienes que ver en las empresas industriales es el volumen. Y el volumen ha caído de vidrio, ha caído entre un 10 y un 15% desde pico, dependiendo de la región. Sobre todo en Europa ha caído bastante y en Alemania. Es decir, que a nada que creamos que se puede normalizar el consumo en un futuro a niveles previos a COVID, pues podemos hablar de que simplemente la empresa puede crecer entre un 10 y un 15% o el mercado puede crecer entre un 10 o un 15% en volúmenes. Entonces, básicamente la inflación genera mucho ruido en las ventas de las empresas industriales y los analistas no saben verlo bien ni saben ajustarlo a una valoración. Esa es mi opinión y por eso, de hecho, tenemos muchas empresas industriales en cartera, ¿no? Tenemos Grupo Guillín, tenemos Miquel y Costas, Toya, aunque no sea, es una empresa de herramientas, pero bueno, puede ser parecido. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esos ajustes, ¿no? O Semapa, por ejemplo, con Navigator, bueno, es importante. Y bueno, ¿qué estamos comprando? Pues estamos comprando una empresa que es el ejemplo perfecto de nuestra filosofía. Uno, es value, porque estamos comprando, depende cómo queráis ajustarlo, pero entre 8 y 10 veces beneficio, con un crecimiento orgánico entre el 6 y el 8%, más luego todas las adquisiciones que puedan hacer, y quality porque tiene un roce por encima del 20-25%, ¿no? Entonces, bueno, vosotros me diréis, yo creo que al final una empresa tan estable, tan buena y a estos precios, pues bueno, yo creo que vale bastante más. Luego tenemos Origin, que es un distribuidor de fertilizantes y servicios al agricultor. Queremos que está en una valoración muy deprimida. Primero, te la estás comprando ahora mismo a 6-7 veces beneficios cuando los márgenes están deprimidos, ¿vale? Por bastantes cosas, ¿no? Ellos al final tenían una parte del negocio en Ucrania que lo han cerrado, que les ha mermado un poco la rentabilidad en los últimos años y, bueno, creemos que les va a ir bastante bien. Encima han batido siempre su outlook y de hecho lo están batiendo de sobra el outlook que tienen a 5 años vista la compañía. De hecho, creo que por lo que me han comentado van a actualizarlo a final de año. Nos lo estamos comprando en la parte baja del ciclo porque ha caído en sí el precio de los fertilizantes y es algo que, aunque no les afecta de manera muy significativa, pero tiene un efecto negativo, al menos en el corto plazo, en sus beneficios, ¿no? Y luego, por último, pues existe ahora mismo una recompra de acciones bastante agresiva. Este año va a llegar a conseguir 80 millones en recompras. Son 20 este año y 60 que ya habían hecho los años anteriores. Y la empresa pues cotiza a 343 millones, ¿no? Es decir, son recompras bastante importantes y aparte de las recompras, si mal no recuerdo, también da dividendo y también hace M&A, también va adquiriendo pequeñas empresas. Y el equipo directivo, tras los últimos resultados, ha comprado una cantidad ingente de empresas, ingente de acciones a mercado. Lo cual, pues bueno, como dice Peter Lynch, ¿no? Hay muchas razones para vender, pero hay muy pocas para comprar, ¿no? Yo creo que aquí pues tenemos un ejemplo claro de que la empresa está barata, no solo lo creemos nosotros, sino que también lo cree el management comprando bastantes acciones.
Y bueno, lo último, Georgia Capital, que es un private equity georgiano, al final ellos tienen una posición bastante envidiable, ¿no? Porque son el único private equity que hay en Georgia. Y no solo en Georgia, sino creo que también en el Cáucaso Sur, en Armenia y Azerbaiyán. Y esto hace que puedan tener pues mucha más cercanía a la hora de comprar empresas privadas, las saben ejecutar, las saben mejorar operativamente y luego cuando llegan a un estado de madurez alto, pues las venden. Y no las venden a otro georgiano, pues se la venden a multinacionales. Lo que he comentado antes de FCC, ¿no? Y bueno, pues por ese camino, durante ese camino, pues hacen un por 5 o un por 6 de manera holgada. Actualmente creemos que, bajo mis estimaciones, puede tener un 57% de descuento sobre el valor de sus inversiones. Una de ellas es el Banco de Georgia, uno de los más importantes en el país. Y luego pues tiene diferentes negocios, ¿no? La verdad que está bastante diversificado. Tiene, pues, por ejemplo, farmacias, tiene también colegios, es decir, bueno, negocios de bastante calidad. Y bueno, también aparte tiene una recompra de acciones en proceso. La verdad que la recompra de acciones en los últimos años no ha sido demasiado alta, pero nosotros creemos que van a acelerar bastante estas recompras. ¿Por qué? Porque justamente este año no tienen tantas obligaciones de inversión en este año, ¿no? Entonces van a poder parte del free cash flow que generan, pues meterlo en recompras. Y nosotros, bueno, nos parece una idea interesante para tener, pues eso, un 2,7%. Creemos que el potencial es importante. También que sabemos que los riesgos macroeconómicos son los que son. Y bueno, creo que tener una posición pequeña, pues es bastante justificable. Y bueno, lo último, si queréis más información o queréis invertir en el fondo Actitud Small Caps, pues bueno, podéis haceros una cuenta en la gestora, también podéis haceros una cuenta en MyInvestor y allí pues nos podéis encontrar y podéis hacer una aportación siempre que queráis, ¿vale? También tenemos el Banco Inversis, que tiene una red de comercialización y bueno, se puede pedir acceso pues tanto en Inversis como Banca Mars, Caser, etcétera. Y nada, si tenéis cualquier pregunta, pues yo encantado de responderlas. Laura, estás muteada. Me estaba dando cuenta. Cuando has dicho Laura, yo no estoy yo hablando, es verdad. Te decía que gracias por toda la explicación del fondo, de conocer esas primeras posiciones que tenéis. Y nos preguntó precisamente Murdor, ahora vamos con un montón de preguntas, si podíamos poner, si quieres, lo vamos a dejar de fondo, esas primeras posiciones que tenéis en el fondo. Si puedes buscar esa diapositiva donde aparecen las principales compañías que tenéis en el fondo, porque además como casi todas las preguntas van también destinadas precisamente a compañías, así también lo tenemos en pantalla y todos los vemos. Vamos a ir con algunas de estas preguntas. Mira, nos dice Alejandro, la voy poniendo por aquí, nos dice Alejandro que en un por ciento de la cartera tan alto en HK, si te preocupa que pueda suceder como en Rusia, si hay una invasión en Taiwán y que se queden bloqueados o directamente se pierdan esos activos. Bueno, yo creo que la dependencia que tiene pues, los países occidentales con Rusia no es la misma que con China, ¿no? Sí que es cierto que yo creo que cada vez se van creando dos bloques totalmente opuestos, uno los países occidentales y otro los que están más a favor del otro bloque, que puedan ser China, Rusia, etcétera. Yo no creo que pueda ocurrir. Aún así, limitamos la exposición a Asia a un 30%. No queremos estar sobreexpuestos a cualquier cosa que ocurra y miramos compañía por compañía, ¿no? Dentro por ejemplo, pues en empresas asiáticas tenemos Pax Global, que Pax Global pues, es una empresa asiática, pero que opera en todo el mundo, ¿no? Entonces, no, creo que el impacto que pueda haber cualquier cosa que ocurra en China no solo impactará en empresas que coticen en Asia, sino también en el resto de empresas. Puedo decir perfectamente Apple, puedo decir perfectamente Nvidia, puedo decir perfectamente Tesla o BMW, por ejemplo. BMW tiene una exposición muy alta
al mercado asiático, ¿no? Entonces, creer que por cotizar en un lado estamos más o menos expuestos a ciertos riesgos, me parece que no es cierto. Y esa sería mi opinión. Ujú. Vamos ahí porque hay muchas preguntas, sobre todo de compañías, pero también hay algunas sobre tu inversión dentro del propio fondo. A ver, que la tenía por aquí y aquí está. La estaba perdiendo. Y nos preguntaba aún qué porcentaje de tu ahorro personal inviertes en tu propio fondo. Yo, yo ahora mismo, si te dijera la verdad, tengo menos de 3 cifras en mi cuenta bancaria y todo el ahorro que tengo va al Va fondo directamente al 100%. fondo. Nada, Ujú. no tengo, y eso de hecho lo reportamos a la CNMV. Yo creo que soy de los partícipes, soy el top 4 o top 3 de máximos inversores a título personal. Y en tema familiar, pues seguramente seamos top 1 del fondo. Entonces, bueno, los primeros que se la juegan con este fondo somos nosotros y por eso le dedico todo el tiempo que tengo. Ujú. Vamos con otra. En esta ocasión nos pregunta Salva si hay alguna novedad con los seguros de AirCap por el tema de Rusia y si tienes esperanzas de recuperar el 100%. Bueno, yo creo que no ha habido ninguna actualización desde la última vez que les devolvieron una parte del pago. Em, yo me acuerdo al principio de cuando cambié la valoración en 2022, cuando pasó todo lo de Rusia. Bueno, para el que no lo sepa, estamos invertidos en AirCap, que es una empresa que alquila aviones a las aerolíneas. Y bueno, pues llegó el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania y Rusia decidió nacionalizar todos los aviones que había dentro de Rusia. Eso incluía pues parte de la flota de AirCap. En este caso, pues bueno, AirCap ha ido a juicio con diferentes aseguradoras, no solo la suya, sino también la de las aerolíneas rusas. Y pues bueno, va llegando a acuerdos tanto con las aseguradoras como con las aerolíneas de una devolución de los aviones, ¿no? En euros o en dólares en este caso, perdón. Entonces, bueno, se les ha devuelto ya parte. Yo al principio era bastante conservador, yo suelo ser bastante conservador en mis estimaciones y creía que el 50% se iba a recuperar, lo que yo no sabía era cuándo. Aquí ha habido dos catalizadores muy importantes, uno que parece que se va a devolver prácticamente casi todo y dos que se va a devolver mucho más pronto de lo que creíamos. Estos procesos suelen llevar bastante tiempo y bueno, pues tras 2 años de que mucha parte del dinero ya te la hayan devuelto, pues es una buena noticia. ¿Por qué? Porque luego ese dinero que te llega lo pones a trabajar y más aún como lo hace el CAP, que tiene uno de los mejores gestores al mando, ¿no? Y que es Angus Kelly. Y bueno, pues lo que ha hecho el CAP es recomprar sus propias acciones, sabe que están muy baratas y ha conseguido que prácticamente el 20% de sus acciones en circulación las haya podido recomprar en menos de un año, ¿no? Entonces, bueno, saben lo que hacen, tenemos a uno de los mejores gestores del mundo liderando la compañía y bueno, yo estoy muy contento con ellos y pese a todo, pese a haber ocurrido el COVID en este tipo de empresas de leasing de aviones y pese también a lo que ha pasado en Rusia, es una empresa que está en máximos históricos y que ha ido muy bien en bolsa y yo creo que lo mejor está por llegar. Ujú. Ese es el espíritu, como se suele decir. Vamos con una pregunta un poco más general sobre las small caps. En esta ocasión, lo que nos pregunta José Miguel es si confiamos en la reversión a la media o con las empresas que tenemos no será necesario. Reversión a la media, supongo, de múltiplos. Mm. Bueno, a ver, yo esto lo veo de dos maneras. Tú puedes ganar dinero por el beneficio que generen las empresas o por un re-rating de múltiplo. Lo que hemos visto básicamente del SP, ¿no? Hemos visto que una parte es por un crecimiento del SP, del EPS, y otra parte es por un re-rating. El re-rating siempre es muy difícil saber, oye, vamos a volver, las small caps van a volver a los múltiplos históricos o no. Hombre, pues la historia te dice que tarde o temprano vuelve y lo podemos ver también en materias primas. En materias primas en 2018, 2019 y 2020 no quería invertir nadie. ¿Y qué ha pasado? Pues bueno, que al final
todo vuelve a su cauce. Lo bueno que tenemos es que al final tenemos muy buenos equipos gestores con un dividendo bastante interesante en la mayoría de compañías y con un buen capital allocation que yo creo que sinceramente con el crecimiento que tienen, el dividendo que te van dando y la buena gestión que hacen, pues bueno, yo creo que aunque se mantenga el mismo múltiplo durante bastantes años, pues bueno, creo que podríamos tener una rentabilidad interesante. Y lo podemos ver de otra manera. Igual el portfolio está a un PER 7, ponete por caso, eso significa una rentabilidad sobre el beneficio de más de un 12%, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, el hecho de que un portfolio que genera dinero, que la mayoría de empresas que tenemos, por no decir todas, generan beneficio, pues bueno, nos hace estar muy a gustos con la cartera y no esperar o no prever un re-rating porque es que a veces ni es necesario. Ujú. Vamos con otra compañía. Te pregunto por Tank Palace, que la vemos ahí, que es una de las compañías que tenéis, que tienes en cartera. Y en esta ocasión, Agustín lo que nos pregunta es si sabes un poco los motivos del peor desempeño relativo a esta compañía, Tank Palace, en comparación a las otras dos empresas de restauración en la cartera. ¿Puedes repetir otra vez la pregunta, Laura? Perdón. Sí, no, no, lo que pregunta es por qué se ha Tampalas. comportado, sí, Tank Palace, ¿vale? La compañía es Tank Ujú. Palace, y lo que nos pregunta Agustín es los motivos de por qué se ha comportado peor, el peor desempeño de Tank Palace en comparación con las otras compañías del mismo sector de Sí, restauración que ya no, no, tenéis sí, en cartera. entendido, entendido. Vale. Pues sí, la verdad es que yo creo que justificado Tampalas tiene un problema o una virtud y es que se dedica más al middle class en China. Eh, para el que no lo sepa, ¿vale? Tampalas, Ajisen y Taijin son tres empresas de restaurantes en Asia. En el caso de Tampalas es la empresa que se dedica a la parte alta de la sociedad, a la parte media alta. Tiene un ticket de cena o de comida alrededor de los 20-30 euros, que es bastante para esa región, ¿vale? Tamparas, la mayoría de su negocio está en China y tiene otra parte en Hong Kong, aunque opera con diferentes nombres. Y en el caso de Tampalas, pues le ha pasado de que ha sufrido más a la hora del reopening y a la hora de toda la crisis que está habiendo macro y de consumo en China. Han aumentado el ticket de sus clientes, pero el problema es que cada vez está viniendo menos cliente. Es decir, han resurgido las ventas, pero a base de aumentar los precios más de que vuelva más gente al restaurante. Y bueno, nosotros creemos que en el corto plazo, pues es un problema, es una empresa que en el último half, en el último semestre, ha estado prácticamente break-even, prácticamente sin ganar dinero, ganó mucho dinero en el primer semestre y yo creo que se tienen que normalizar los resultados. Yo creo que al final, si la macro empieza a mejorar en China, pues va a tener un potencial de mejora mucho mayor que Ajisen y que Taijin. Ajisen y Taijin ganan más dinero actualmente pese a estar en una macro mucho peor, porque el ticket medio que hay en estas dos empresas es mucho menor que el de Tampalas. Por así decirlo, esto es como cuando viene una crisis. Si nos vamos por poner un ejemplo, a Goico Grill o McDonald's, pues Goico Grill va a sufrir mucho más porque es más caro que McDonald's en cualquier crisis, ¿no? Y de hecho hay bastantes estudios que lo corroboran. Pues pasa lo mismo aquí. Tampalas es un restaurante mucho más chic, mucho más de calidad media alta y hace pues que cuando vienen un poco mal dadas pues sufra más, ¿no? Están buscando soluciones dentro de la empresa y bueno, yo la verdad que no estoy cómodo con la posición, creo que ha tenido un performance bastante malo, pero que bueno, yo creo que simplemente hay que darle tiempo. Sabíamos que cuando íbamos a comprar restaurantes en Asia, pues estábamos comprando todo lo que nadie quiere y que no sabemos al final si va a durar un año hasta que rebote y normalicemos la macro o tres. Entonces, bueno, puede ser una larga travesía en el desierto, pero es que claro, yo creo que Tampalas, si cuando normalice resultados, puede valer dos, tres veces más seguro. Ujú.
Nos preguntan ahora por Tusk, que es una de de las principales posiciones del fondo. Es verdad que tú durante la presentación has dicho que te preocupaba el consumo, ¿no? Que es una de las compañías donde te preocupaba el consumo. En esta ocasión, Alberto lo que nos pregunta es si sigues positivo con la compañía y su management. Sí, claro, sí, por eso hemos aumentado posición. De hecho, con Vlad me reuní hace un par de meses. Le conocí por primera vez. Me parece un chico que tiene claro lo que tiene que cambiar en Dask. Yo creo que al final mucha gente, ¿no? Dice, oye, joder, qué mal está, qué malos resultados de Dask, pero es que al final Dask es lo que es una empresa que vende velas. Entonces, si el consumo se va a la mierda, pues, pues las velas se van a la mierda también. Entonces, o se van más aún. Entonces, bueno, yo creo que es que todo depende de lo que esté descontando en el mercado. Yo creo que ahora mismo el mercado está descontando todo lo malo que le pueda pasar a Dask. Y bueno, si hacemos una valoración de Dask, creemos que el like for like de las tiendas se va a normalizar, igual no tanto como a niveles pre-COVID, pero bueno, sí, simplemente a niveles pre-COVID, pues bueno, básicamente nos da una valoración muy interesante, ¿no? Entonces, es un poco parecido a Tampalas, estamos comprando cosas que nadie quiere, que ya me parece que está muy descontado todo lo malo que le pueda pasar a la compañía y simplemente hay que sentarse a esperar. Encima, el nuevo CEO me parece un tío muy bueno, muy interesante, sabe perfectamente lo que necesita la compañía y bueno, yo 100% creo en ellos. Eso Ujú. no quita de que el año que viene, pues igual tenga un performance, pues igual también malo, ¿no? O sea, Yo no tú compro. has dicho exactamente, tú has dicho, Rodrigo, precisamente que una de las filosofías que tienes es que no te enamoras, no te casas con ninguna de las compañías. De ahí esa rotación que hemos visto, por ejemplo, en este trimestre. Ujú, totalmente. Y bueno, al final no sabes cuándo va a normalizar resultados el consumo, pero bueno, entonces tenemos una parte ahí como Dask en el consumo, pero es que no sabes si se va a normalizar en 2, 3, 4 años, pero bueno, yo creo que la rentabilidad esperada nos la da a estos precios. Ujú. Pues vamos a ir ya con una de las últimas. Nos preguntan por Delco. Claro, yo veo la pantalla en pequeño y pensaba que Dask eran las que estaban en las tres primeras posiciones. En esta ocasión nos pregunta Álvaro, claro, no veo la pantalla en grande porque si no, no veo los comentarios y la he Vale, confundido, he visto la D. En esta ocasión sí que nos preguntan por Delco, que sí es una de esas tres primeras posiciones que tienes en la cartera. Y lo que nos sí, pregunta es Álvaro correcto. es qué te han parecido los resultados de Delco y sí sigue siendo la principal inversión del fondo, que ya estamos comprobando que sí, que así es. Sí, es una de las principales posiciones, de hecho, pues me encantaría aumentar más, pero es que no tenemos más dinero. Y bueno, lo que le ha pasado es que se han normalizado resultados. ¿Qué ocurría? Pues que al final ser un distribuidor en un país donde la inflación ha llegado a tocar el 18%, pues hace que tu margen mejore porque tú compras a un Nestlé de turno o a un Colgate de turno a un precio y como pasan 3 meses, si hacemos si anualizamos esos 3 meses, sabemos que la inflación es del 18%, pues significa más o menos que ponle por caso que un 4,5% se lleva Delco simplemente de la inflación. Y eso luego se lo puede vender bueno, a cualquier supermercado, ¿vale? Entonces hace que un poco el margen de como distribuidor en periodos inflacionarios no esté normalizado, sea mejor de lo que parece. ¿Qué ocurre? Pues que bueno, aún así, pese a que la empresa estaba muy bien, estaba PER 8, 9, que estaba bastante interesante. Perdón, estaba a PER 4 o 5. ¿Qué pasa? Pues que bueno, ahora te ha bajado un poco. Sabías que eso no era normalizado, que igual estaba más a un PER 7, PER 8. Y bueno, pues han caído un poco el margen, que era lo esperado, y un poco las ventas, que también era lo esperado. Y está ahora unos múltiplos muy interesantes, ¿no? Es el tema, ¿no? Que es que yo a lo que me dedico es a normalizar resultados. En el caso de Delco sabía que estaban sobrevalorados y en el caso de otras empresas que he comentado, pues infravalorados, ¿no? Hay tesis que son diferentes. Por ejemplo, esa Yu que he hablado, que
pues sus resultados están infravalorados debido a una regulación en el corto plazo. ¿Cuál más? Toya, por ejemplo, pues también está, yo creo, con unos resultados que están infravalorados también. Entonces, bueno, depende un poco de la tesis de cada empresa. Pues ya mira, que ya me has nombrado a Toya, que también es una de las principales posiciones sobre ella, y ya terminamos con esto. Nos pregunta Rodrigo y nos dice que cómo ven los resultados de Toya, ¿qué crees que afectó en el cuarto trimestre? Esos Bueno, mira, resultados. en ese aspecto Warren Buffett dice que lo ideal para cualquier inversor sería que las empresas reportaran cada año en vez de cada trimestre. Y básicamente en el caso de Toya, que no ha sido un cambio demasiado importante, pues bueno, al final es una empresa de herramientas, pues que a veces algún trimestre vende más y otro trimestre vende menos. Eso lo puedes ver en el histórico, que a veces, pues bueno, un trimestre están más flojos y luego de repente, pues mejora. También lo que le ha podido ocurrir a Toya es otro tema, que es el tema de la logística, ¿no? Recordemos que pasó todo lo de Israel, no sé si fue en octubre, y ha habido un empeoramiento logístico en el transporte de herramientas desde China a Europa, que es básicamente su negocio. Entonces, eso ha podido afectar más algo, más un poco de ruido, ¿no? Al final, cada trimestre pues es un poco diferente. Lo que yo tengo claro es que la posición de Toya no ha empeorado. Ellos en Toya sí que creo que ha habido ciertos países que han exportado menos, como por ejemplo Sudáfrica o Chile, pero por contra, pues han empezado a vender más en Ucrania. Y la gente no entiende una call option o una oportunidad tremenda que hay en Toya, y es el día que la guerra de Ucrania y Rusia acabe. El día que la guerra de Rusia y Ucrania acabe, Toya va a ser uno de los mayores proveedores de herramientas para toda la construcción o la reconstrucción del país. Y eso no lo he dicho yo, lo ha dicho el CEO en uno de sus comentarios. Y eso posiblemente ocurra. Te estás comprando una empresa, no sé si está ahora mismo a Perocho, con márgenes, con ventas y volúmenes deprimidos, otra cosa. En Polonia ha habido una inflación del 18%, lo que he hablado antes de que hay ciertos analistas que no saben ajustar las empresas industriales, pues en el caso de Toya lo mismo. No saben ajustar la caída de volúmenes que ha tenido Toya, que ha sido superior al 20%, si mal no recuerdo, desde pico. Entonces, a nada que se normalice eso, más todo el crecimiento orgánico que siempre ha tenido, pues bueno, creo que tiene un potencial de aumento de negocio importante, y encima, pese a ello, estamos comprándola a unos múltiplos muy razonables, con ventas, volúmenes y beneficios deprimidos. Ujú. Vamos con la última y así damos por lo menos una pregunta de... Sé que se van a quedar algunas sin responder, pero por lo menos hacer una de cada persona de las que nos habéis hecho esas preguntas. En este caso, Murdoch nos pregunta bueno, te dice que si Catalana Occidente es una small cap. Te No, pregunta. es una mid cap, pero la verdad que para el volumen diario que tiene podría ser una small cap. Es muy difícil hacer una posición. Es una empresa de 3 billions, si mal no recuerdo, 3 o 4, y, y la liquidez es bastante baja, ¿eh? Así que bueno, nosotros la tenemos como mid cap. Ujú. Y nada, luego te dice que otra compañía que Veralillas y que dice que le parece una bomba ESG, Veralilla. Y nada, que saludos y bueno, que encantado de seguirte. Muchas gracias. Pues con esto, si te parece, Rodrigo, vamos a terminar. Se quedan algunas sin responder, pero bueno, el próximo trimestre volverás por aquí por Rankia, te esperaremos. Sí, sí, Y así sí. nos irás contando también con esa evolución del fondo y esos cambios que has realizado. Pues sí, y si tenéis alguna pregunta me podéis mandar perfectamente un email, me podéis encontrar por Twitter sin problema, me mandáis un mensaje privado o lo hacéis si queréis en modo tweet y os contesto para que todo el mundo lo vea públicamente. Yo sin problema os respondo. Mi Twitter es @holyfinance, @holyfinance, y nada. Nada, muchísimas gracias, Laura, por el trabajo, la verdad que ha sido estupendo, y nada, muchas gracias a todos por venir.
Exactamente, gracias a todos los que habéis estado ahí, gracias por dejarnos esas consultas y bueno, os dejaremos ahora también por el chat, pues mira, también el Twitter de Rodrigo por si os queréis poner en contacto directo con él, os hemos dejado también la web por si queréis conocer un poquito más, más a fondo exactamente cada detalle de este fondo de Attitude Small Caps y nada, muchas gracias, nos vemos en el próximo webinar aquí en Rankia Live, gracias a todos. Hasta luego.